Ya lo tenemos, última decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de este 2025, 25 puntos básicos de recorte y atención, con 3 voces disidentes. Este sería otro de los grandes titulares porque el movimiento nos sorprende, el mercado ya lo tenía descontado y vemos cómo Stephen Miran, una de las principales voces discordantes, pedía un recorte todavía mayor, más agresivo, de 50 puntos básicos, movimiento que no nos sorprende porque va en línea la misma línea respecto a las últimas reuniones, tanto la de octubre como la de septiembre, pero en esta reunión, Smith, al igual que en la anterior, también voz disidente diciendo que quería mantener los tipos de interés y se le añade Austan Goolsbee. Así que tenemos a Goolsbee y a Smith, por un lado, equipo mantener tipos de interés, Stephen Miran, equipo recortar más los tipos en 50 puntos básicos y el resto de voces del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que han salido adelante con un recorte de 25 puntos básicos, que era el escenario principal que se descontaba. Estamos ya en el especial Reserva Federal, día de la Fed y día, por cierto, en el que Jerome Powell va a cobrar un especial protagonismo. No porque sea, ni mucho menos, su última reunión ni su última rueda de prensa, pero sí va a ser la última decisión de tipos de interés de la Fed antes de conocer oficialmente quién va a ser su sucesor. Recordemos que Jerome Powell culmina su mandato en mayo de 2026 y la Casa Blanca ya nos ha adelantado que a principios de 2026, en el primer mes, así que enero, no hay más meses que arranquen el año, ya sabremos quién es. Y por el momento, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, es quien tiene las mayores papeletas. Bueno, vamos a empezar a comentar y enseguida vamos ampliando porque también tenemos proyecciones macro y dot plot. Tengo a mi izquierda a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Marta, de estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a mi derecha, Javier González, founder en Nextela Capital. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. De momento no ha habido muchas sorpresas. Vamos a ver qué nos cuenta Powell. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Powell, que esto va a ser muy interesante. Por el momento, Javier, algo que te llame la atención en el mercado. Es verdad que el S&P 500 estaba ahí flojeando y finalmente se ha dado la vuelta, terreno positivo. Dow Jones apuntalando también más esas ganancias. El Nasdaq se mantiene en negativo. ¿Algo en la renta variable que llame la atención más allá de esto? No, de momento en renta variable pues no ha habido grandes movimientos. Obviamente estamos esperando la comparecencia. Bitcoin sí que está un poquito más afectado, pero bueno, de momento no han sido movimientos demasiado volátiles. Uh-huh. En la parte de los bonos, no sé si en la renta fija a lo mejor podemos tener algún otro movimiento. Bueno, tenemos la rentabilidad del bono a 10 años 0,74 abajo, 4,15%. Bueno, por el momento 4,16, estamos viendo que, bueno, ahí tenemos a la rentabilidad oscilando un poquito, pero vamos a ver enseguida porque sí que se podría haber provocado ahora algún tipo de movimiento en este último minuto. Vamos a dejar también que se muevan un poquito más y comentamos la jugada. Luis, bueno, sin sorpresas, como decía Javier, respecto a esta decisión. Con ganas de ver el dot plot, que esos votos disidentes apuntan a divergencia, o sea, probablemente veamos cómo el árbol se abren las ramas en el dot plot, por un lado. Y luego, por otro lado, la parte asociada con el 3 de diciembre, recordemos que se paró la reducción de balance. Por un lado, Jerome Powell está aguantando la impresión de dinero, pero por otro lado tenemos el dinero en circulación disparado por la deuda pública. A mí eso es lo que más me interesa, y cómo con ese M2 creciendo, la Reserva Federal va a ser capaz de frenar la inflación, que ya adelanto es imposible. Uh-huh. Vamos a seguir, por cierto, con el statement, con la declaración de la Fed de hoy. Bueno, los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado, la creación de empleo se ha desacelerado este año, la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre. Los indicadores más recientes, dice la Fed, son consistentes con esta evolución. Hablan de la inflación, ha aumentado desde principios de año, se mantiene algo elevada
elevada, insiste en el doble mandato, alcanzar el máximo empleo, una inflación en un objetivo del 2% a largo plazo, mantiene que la incertidumbre sigue siendo elevada sobre las perspectivas económicas y que se mantienen atentos a los riesgos para ambos lados de ese doble mandato. Consideran que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses, también que van a evaluar cuidadosamente los datos que se reciban, la evolución de las perspectivas, el balance de riesgos y van a seguir también monitorizando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. Bueno, recordemos además que debido al cierre de gobierno en Estados Unidos, el cierre federal más largo de la historia, la Reserva Federal ha tomado la decisión casi a ciegas, sin dato de IPC de octubre, sin dato de empleo de octubre, sin dato tampoco de PIB del tercer trimestre y, por cierto, tal como ya se había anticipado, la FED está cambiando a expandir el balance nuevamente, no formaría parte de la política monetaria, pero sí que está relacionado con mantener esa liquidez en el sistema financiero. Ya se nos había adelantado por parte de Bank of America que había una intención de comprar letras del Tesoro de cara a 2026 a partir de enero. Bien, y por el momento aquí tenemos esto, pero si analizamos también el conjunto de proyecciones, vemos que han mejorado el pronóstico de crecimiento para 2026. La media es del 2,3 frente al 1,8 que se nos decía en septiembre. Para 2027 se prevé un 2%, apenas una décima de diferencia por encima del 1,9% que apuntaba la proyección de septiembre. Y por cierto, se nos dice ya que es la primera vez que el presidente de la FED de Chicago, Austan Goolsbee, se muestra en desacuerdo desde su incorporación al Banco Central en enero de 2023. Esto es bastante significativo, cuanto menos. Javier, mientras tanto, bueno, como decíamos al principio, una decisión que por esa parte nos sorprende. El punto de mira ahora se centra más en esas proyecciones macro, también en el dot plot, en la intención de cara a 2026. Por el momento, ¿crees que FED y mercados han ido alineados en sus perspectivas? Bueno, más que ir alineados a perspectivas, yo creo que simplemente Powell, la FED en general, no se han querido complicar. De momento, obviamente, sin haber escuchado, porque ya sabemos que en este caso, sobre todo con Jerome, el diablo está en los detalles, pero pues de momento no se ha querido complicar, por lo menos para intentar asegurar el rally de Navidad, salvo sorpresas, o alguna cosilla un poquito más. A mí el problema, pues ya lo estaba adelantando Luis, aparte de cómo están gestionando la liquidez, ese dinero que está entrando, que supuestamente que sean más restrictivos, o sea, es decir, el caballo que tenemos de la inflación al 3%. Bueno, el empleo está al 4,5, estamos altos, tampoco es muy alto, pero bueno, estamos en unos puntos complicados y aparte de lo de la niebla que tú comentabas, está la transición. En mayo se va a Powell, sí, vale, ya estamos barajando nombres, pero yo nunca había visto a una FED tan poco unida, la verdad. O sea, no diría clima de crispación, pero que no haya tanta unanimidad, por lo menos de cara hacia afuera. Puede dar una sensación que si ya se pensaba que la FED no era la más rápida del mundo, pues incluso podemos estar pensando que es eso, que hay problemas dentro de casa. Problemas dentro de casa. Ojo, porque es verdad que sobre la división de la FED, Luis, se ha hablado mucho. Sin embargo, fíjate, porque me gusta mucho, Javier, que hayas hecho esta apreciación, porque ya se había establecido una comparativa respecto a los últimos presidentes de la Reserva Federal, cuál era el nivel de unanimidad o de cohesión dentro del Comité de Mercado Abierto, ¿no? Y, por ejemplo, el mandato de Powell ha sido históricamente el más cohesionado en décadas, porque se calcula que aproximadamente solo ha habido 0,33 disidentes por reunión, frente, por ejemplo, a 0,68 en la era Yellen, 0,73 con Bernanke, 0,53 con Greenspan o 1,22 con Volcker, así que con Volcker es donde más disidencias había y por el momento con Powell cuando menos, pero claro, aquí se nos ha unido también esa disidencia extra. Habrá que ver el cálculo, el cómputo total cuando ya Powell se retire en mayo, pero de esto hemos hablado, Luis, sí, en las últimas reuniones también. ¿Qué parte? La pregunta es qué parte de esto es escenificación, y teniendo que ver con Trump, yo creo que bastante. En el comunicado, si leemos entre líneas, se habla directamente, se
se dice downside risk to employment rose in recent months. O sea, se empieza a poner el foco en el empleo, que de esto de forma tácita, porque la disidencia hemos tenido 2 por arriba y 1 por abajo. O sea, al final Stephen Miran sigue el camino de Trump, con esto se escenifica más disidencia, pero la Reserva Federal, al empezar a poner el foco en el empleo, al poner el foco en el crecimiento, en cierto modo le está comprando el discurso a Trump. Por un lado, hay disidencia en cuanto a que hay volatilidad, hay unos que dicen hacia arriba, otros hacia abajo, pero en el fondo que esto es una cosa que a mí me da mucha envidia a la Reserva Federal. Están trabajando la transición espectacularmente bien. O sea, ya empiezan a hablar no tanto de inflación, están hablando del mercado laboral, y con esto, poniendo el foco en el mercado laboral, que yo estoy convencido de que en el discurso de Powell veremos cómo insiste en mercado laboral frente a tanta inflación, que sí que hay inflación, pero el mercado laboral. Con esto que estamos haciendo, justificando pues esa apertura del balance, ese quantitative easing, que también en el comunicado están empezando a hablar, no hablan de quantitative easing, no hablan de expansión cualitativa de forma directa, pero mencionan que las reservas bancarias empiezan a tener problemas. O sea, empiezan a hablar ya de problemas estructurales de fondo que justifican la postura de Trump. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que una vez más, en relación con la transición, lo hicieron bien cuando Trump llegó al poder, con aquel recorte jumbo previo a las elecciones, y ahora tengo la sensación de que están dejando un escenario de pues probablemente veamos 2026 sin cambios en los tipos, para que la transición sea suave, aunque el teatro sea de movimiento. Por cierto, el diagrama de puntos de esas proyecciones de tipos van en línea con lo que hemos visto en el mes con lo que ya se nos adelantó en el mes de septiembre. Sí que es cierto que estamos viendo en grandes rasgos que el promedio sería que se redujeran los tipos en 1/4 de punto en 2026, otro 1/4 de punto en 2027. Bien, vamos a ver de todas formas también esto, cómo lo va interiorizando el mercado, si va en línea o no con las expectativas. También podemos entender que esta es una proyección, que si entrará un presidente de la Reserva Federal de armas tomar, aunque no sea la única voz, sí podemos esperar a lo mejor que el mercado incluso empiece a descontar otros escenarios, y veremos luego dentro de las proyecciones de la Fed si esto se amoldaría o no. Pero sabemos, por ejemplo, que si entrara un Kevin Hassett, pues podría ir un poco pues en la línea de lo que ya estamos viendo por parte del gobernador Miran, ¿no? Es decir, podría entrar un Kevin Hassett a por todas y siguiendo, aunque hablemos de cierta independencia de la Reserva Federal, que intentará seguir también un poco los designios de la Casa Blanca, que en este caso es seguir bajando los tipos de interés más agresivamente. Sí, y aparte de, como bien ha explicado Luis, o sea, todo lo que sería pues política monetaria y demás, hay 2 puntos bastante importantes relacionados con el empleo. Uno son las expectativas tan buenas que se están esperando que la IA nos va a dar a la economía, aunque todavía, pues bueno, no olvidemos que en el dot plot no lo está comentando sobre todo más para el 27 que para el 26, pero bueno, se sigue esperando que la IA sea una revolución igual que Internet o mayor. De momento, bueno, no podemos de pronto para decir si se ha cumplido o no se ha cumplido, pero bueno, la IA está entre nosotros como Internet en su momento, así que sí, por lo menos algo se ha hecho. Y también me preocupa mucho las pymes, o sea, es decir, el tema de reducir al final ese tejido empresarial más pequeño que tanto ha sufrido los últimos años y todavía nos termina de recuperar incluso con el tema de la pandemia. Ahora el Russell es cuando está empezando a hacer máximos después de muchísimo tiempo. Creo que también es otro punto muy importante para ver cómo se va desarrollando, no obviamente ahora en el 25, pero por lo menos en el primer semestre del 26. Pues nos quedamos con eso, seguimos con formato especial, pero vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos, sobre todo calentando motores, antes de que a las 8:30 comparezca Jerome Powell en esa rueda de prensa, que será muy interesante, ya no solo por el propio comunicado en sí, porque la decisión del recorte no sorprende tanto, sino por cómo dibuje las proyecciones macros, si insiste o no mucho en el enfriamiento del mercado laboral y sobre todo las preguntas que le pueden hacer los periodistas, sobre todo ahora que ya se va acercando poco a poco su reemplazo. Enseguida volvemos.